Permite, Señor, que tu palabra en este momento abra los ojos de nuestro entendimiento, or- ordene nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, impacte todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que la revelación de tu palabra, Señor, nos mueva a predicar el evangelio del reino, de hacer discípulos, de abrir puertas de fe en nuestro vecindario, comenzando con nuestra casa, comenzando con nuestro hogar, con nuestra familia, en donde trabajamos, en los colegios, en las universidades, en todas partes, Señor. Llévanos a ser instrumentos tuyos para abrir las puertas de la fe. Así, Señor, gracias porque a cada uno de nosotros nos hablas de manera muy particular, muy especial a través de tu palabra. Por eso estoy aquí, Señor, para que me hables, para que hables a cada uno de nosotros. Así lo pedimos dándote las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos amén, amén, amén. Bienvenidos a todos, saludos desde acá. Estamos en Orlando, la pastora Ana y yo. Estamos en una asamblea de el Clasis de las Naciones, que es parte del RCA, de la Iglesia Reformada en América, la cual nuestra iglesia es parte. Cada octubre hacemos una reunión grande. Ahí se elige el presidente de la región, el vicepresidente. Tenemos un tiempo de aprendizaje, tiempo de adoración, tiempo de compartir. Nos encontramos los pastores que algunos vienen de New Jersey, de San Diego, de Texas. Tenemos pastores que vienen de Rumanía, de Portugal, de España, de Argentina, eh, de Venezuela, de Colombia, y están con nosotros, y obviamente de la Florida, de Georgia, de Atlanta. Tenemos un buen grupo de pastores que venimos a tener un tiempo de comunión, a vernos, a motivarnos unos a los otros, a ayudarnos en lo que es nuestra responsabilidad de abrir las puertas de la fe donde quiera que el Señor nos ha puesto. Estamos en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Ustedes saben que he ido llevándolos por el libro de los Hechos poco a poco, no estudiando verso por verso, porque sería definitivamente todo un año. Y la idea es que el Señor utilice la palabra en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, el mover del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros, primero como iglesia y luego como personas, eh, recibamos esa revelación de cómo el Señor te va a estar usando a ti, te está usando y te va a seguir usando, eh, predicando el Evangelio del Reino. Creo que estamos en el umbral y ya entrando a un gran avivamiento. Estamos entrando en una etapa muy importante de la iglesia. Eh, Creemos que en algún momento dado en el futuro de las décadas que vienen, no sabemos, puede ser el año que viene, en 10 años, en 20 años, no sé, no sabemos. Solamente lo sabe el Padre. Pero sí es cierto que la iglesia, que somos la que vivimos en estos tiempos, vamos a ser esa iglesia del gran avivamiento. Y yo les estoy trayendo esta palabra porque mi interés fuerte es que tú seas parte de ese movimiento. Que no lo mires de lejos, no lo mires como algo que el pastor es el que lo hace o que la iglesia en términos generales lo hace, sino que tú eres uno guiado por el Espíritu Santo, un hombre, una mujer guiado por el Espíritu Santo, como Pablo, como Pedro, como Felipe, como Esteban, como todos los que hemos leído durante todos estos capítulos del libro de los Hechos hicieron, porque el común denominador que tenían todos ellos, primero es que tienen una pasión por Jesús y una pasión por las vidas, pero siempre se caracterizaron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo.
Y voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar cómo termina el capítulo 14 del libro de los Hechos, con un verso. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos, o sea, los gentiles, entraran por ella. Qué interesante, ¿verdad? Ese verso. O sea, el apóstol Pablo y Bernabé se reunieron con la iglesia que los encomendó, que ayunaron, que oraron por ellos y los enviaron a predicar el evangelio. Ellos volvieron a Antioquía y allí se reunieron con toda la iglesia y empezaron a darle testimonio de todo lo que había pasado durante todo ese tiempo que ellos estuvieron fuera. Pero qué interesante que dice, narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Y este es un concepto sumamente importante porque el Señor abre la puerta de la fe, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Recuerden que el mismo apóstol nos enseñó en los Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que se abrió la puerta de la fe para los no judíos, o sea, para los gentiles, eso significa que por las cosas que el Señor hizo, las grandes cosas y la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, el Señor le dio la oportunidad a los no judíos a que pudieran conocer a Jesucristo. Y entrar por esa puerta, que es la fe, en el Señor Jesucristo, al reino de Dios. El apóstol Pablo bien claro lo dice en el capítulo 2 de Efesios, del 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Entonces, cada vez que tú vas a un hogar, cada vez que tú vas a un sitio, cada vez que te metes en un negocio, en una compañía, en una escuela, en una oficina, y el Señor te usa con la palabra, en ese lugar se abre la puerta de la fe, porque es la predicación del Evangelio y es el poder del Espíritu Santo manifestado a través de ti que abre las puertas, perdón, la puerta de la fe. Y tengo que corregir porque no es puertas, es una sola puerta. Ahora, escuchemos un poquito lo que sucedió anteriormente. Estamos en el capítulo 14, en el verso 8, dice, en Listra había un hombre lisiado de nacimiento, no podía mover los pies, ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo, levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Fíjense la secuencia que hacía el apóstol Pablo predicando el evangelio. Y este hombre, lisiado de nacimiento, o sea, que no fue que se cayó, se rompió las piernas, lo que sea, sino que nació lisiado, no podía caminar. Él estaba sentado escuchando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo discernimiento cuando lo vio en sus ojos. Recuerden lo que les dije, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es aquí cuando Pablo discierne que ese hombre, escuchando la palabra de Dios,
activó la fe que había entrado a él. Y cuando él vio que, o sea, discernió que ese hombre tenía, ¿qué? Fe para ser sanado, fe para ser sanado, fe para ser sanado. Uno por lo regular puede estar pensando, no, pero tenía que tener la fe primero para ser salvo. No, es que tú no puedes dividir, separar, seccionar. La fe es un todo. ¿Y qué sucede? Cuando una persona escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, la fe entra. Y ese paquete completo, o sea que la fe es creerle a Dios que de lo que Dios dice que puede hacer, lo va a hacer. Es bien simple. O sea, la lucha fuerte de nosotros en la vida, cuando tenemos dificultades, es precisamente lu- l- batallar contra la fe, la convicción, porque no lo veo, porque no conecta con mi tantas experiencias negativas. Pero cuando uno escucha la palabra y la fe viene al escuchar la palabra, entonces tú te abres completamente y comienza un impacto interno que Pablo lo vio en los ojos de ese lisiado. Pudo ver y, y él no perdió el tiempo. Fue y estableció lo que ya el Señor le había dicho a través de la palabra predicada. Porque cuando tú estás predicándole a otra persona, le estás hablando a otra persona, tráele la buena noticia, tráele todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Háblale la buena noticia. El Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas del reino de Dios. Y cuando el Señor Jesús dijo el reino de Dios se ha acercado, es porque el Señor Jesucristo vino, estableció su reino, el rey, y nos dejó con todas las promesas de bien. Y eso es lo que nosotros compartimos. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Muchas veces nosotros limitamos el sacrificio de Cristo a únicamente su muerte por nuestros pecados para entrar al cielo. Y eso es central, ¿ok? No me vayan a malentender o malinterpretar. Eso es central, pero es mucho más, es muchísimo más. O sea, ese es como el inicio, eso es como el comienzo, eso te entra por la puerta de salvación. Pero una vez ya tú entraste, porque tu fe te llevó a la convicción de que Jesucristo llevó tus pecados para que tú tengas vida eterna, entonces ya automáticamente comienzas a entrar en toda la multiforme bendición, sabiduría, a ese amor incomparable del Padre que te otorgó todo a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo me imagino que ese hombre lisiado, cuando escuchaba a Pablo hablando de todo lo hermoso que hizo Jesucristo, empezó a ver la luz, porque toda su vida lo que estaba viendo era oscuridad, era destrucción, era tristeza, era impotencia, era incapacidad. Aprendió a ser lisiado, porque se vio siempre lisiado, pero por primera vez la palabra lo hizo verse sano, lo hizo verse caminando, y el apóstol Pablo lo discernió viendo sus ojos. Por otro lado, también me llama la atención cómo el apóstol Pablo pudo ver en ese hombre la fe. Predícale a la gente.
y aprende a que el Espíritu Santo te ayude a ver en la gente que le está predicando la fe, el brillo de sus ojos, la esperanza que se levanta en sus ojos, la convicción que comienza esa persona. Y no dejes eso allí porque tienes que tomar una acción, tienes que inmediatamente que tú ves en esa persona la fe, entonces actívala, actuando, orando por esa persona, estableciendo lo que le acabas de decir por su palabra. Sé sano, sé limpio. El Señor te ha levantado, ya no hay más dolor. O sea, declárale todo lo bueno, porque esa persona ya lo vio y tú activas el milagro en su vida, porque la fe ya la tiene, ya lo vio. Ahora tú lo que te conviertes es en un instrumento de activar lo que ya vio esa persona. Por eso es tan importante andar conectado con el Espíritu Santo, estar ahí directo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. Ahora, fíjense qué interesante, a ver la gente que Pablo había hecho, lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licanónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. Qué interesante. Y empezaron a hacer un movimiento ¿para qué? Para, para adorarlo, porque ellos lo vieron como dioses. O sea, nunca habían visto algo así, nunca lo habían visto. Y entonces iban a hacer sacrificios y todo, y se movieron, y Pablo se rasgaron la ropa, dijeron: nosotros somos hombres como ustedes, no tienen que adorarnos, imposible, somos seres humanos, no somos dioses, el único Dios a quien nosotros servimos. Y ahí presentaron al Señor. Eh, en estos tiempos mucha gente alaba a los que hacen milagros y los ponen en pedestales. Es lamentable, ¿verdad? Que la cultura de exaltación se manifiesta fuertemente en hoy día en la iglesia, pero no debe ser así, porque la reacción común de mucha gente es que cuando el Señor usa a un instrumento en un milagro, pues piensan que esa persona es porque tiene un lugar favorito de Dios, o porque tiene algo que casi es Dios. Es la tendencia de la cultura pagana que todos nosotros heredamos. Pero es bien importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, porque el Señor te va a estar usando fuertemente. Y como te va a estar usando fuertemente, va a haber milagros. El Señor va a hacer maravillas a través de ti, porque el tiempo que vamos a estar viviendo es ese. Y tienes que creerle al Señor. Recuerda que no eres tú, es el Señor en ti. Y lo importante es que le creas a Él, y que tú, pastor, pero ¿cómo voy a ver la fe en otros si yo todavía no la tengo? Bueno, pues entonces tienes el reto de crecer y moverte. Luego narra el capítulo 14 que vinieron unos judíos para querer matar al apóstol Pablo y a Bernabé, y empezaron con unas mujeres a crear todo. O sea, eran judíos, ya no eran los griegos que querían hacer todo lo contrario. Entonces los llevaron afuera de la ciudad y trataron de matarlo a pedreadas, pero no lo pudieron hacer. Entonces después de anunciar, los discípulos de ese lugar los salvaron, los sacaron. Y entonces dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, Iconio y a Antioquía. Y allí fundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y eso es bien, 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 bien importante, porque de nuevo, o sea, nosotros hemos como que de alguna manera cambiado
en la predicación del evangelio, la gente dice, recibe a Jesús y todo eso. Miren, en el tiempo del Señor Jesús, lo que le interesaba mucho es que escuchaban a Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Porque cuando la gente empieza a ver la manifestación del reino de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, con poder, quieren entrar al reino de Dios, quieren ser parte de todo esto. Entonces, ustedes tienen que predicar el evangelio, las buenas noticias, donde quiera y dejar que el Señor los use con poder y hacer discípulos, que es la gran comisión. Y luego viene el discipulado, que fue lo que ellos hicieron con los discípulos, que le infundían ánimo y les alentaban a mantener la fe. Y les dijeron, miren las tribulaciones. A mí me cayeron a pedrada y casi me dejan muerto. Pero en esa forma, no es que yo voy para el cielo, no voy para el cielo porque me entraron a pedrada. O sea, por ser mártir no vas a entrar al cielo. Vas a entrar al cielo por el sacrificio de Cristo y tu fe en Él y tu entrega a Él. O sea, el sufrimiento no te da una entrada al cielo, el sufrimiento es parte de la vida del creyente que viene a consecuencia de predicar el evangelio, no a consecuencia de la vida. La vida, todo el mundo tiene problemas en la vida, todo el mundo pasa por situaciones. O sea, y si está pasando por situaciones difíciles, cualquier sea la naturaleza, y no es por causa del evangelio, no es por causa de la predicación del evangelio, eres una persona más en este mundo que tiene sus problemas. Claro, Jesús en la cruz del Calvario hizo la obra perfecta de llevar toda enfermedad, toda maldición, toda crisis. La llevó sobre él, por lo tanto no la tienes tú que llevar. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos de la gente del mundo. Nosotros vivimos clavando en la cruz todo lo que ha venido por causa del pecado, toda la maldición que ha caído sobre la humanidad. Y constantemente estamos llevándolo a la cruz. Entonces, los sufrimientos realmente o las tribulaciones no es lo que va a llevar a una persona al cielo, sino Jesucristo. Y eso es parte de las cosas sumamente importantes que nosotros tenemos que estar claros. Cuán importante, de verdad, amado y amada, es que tú puedas ser ese instrumento de abrir puertas de fe en donde quiera que te encuentres. Puertas de fe, puertas de fe. Voy a orar para que el Señor te use poderosamente, para que el Señor abra puertas de fe a través de ti donde te encuentres. Padre, gracias por la bendición de estar esta noche abriendo tu palabra y recibiendo cómo los apóstoles se convirtieron en el instrumento de salvación en lugares paganos, en lugares, Señor, donde adoraban ídolos. Y cómo, Señor, usaste al apóstol Pablo y a Bernabé y a muchos a través de la predicación del evangelio, arriesgando su vida, a través de los milagros, para que se abriera la puerta de fe y muchos vinieran a Cristo. Y así sucedió. Por eso te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que me están escuchando, que ellos sean el instrumento tuyo para abrir la puerta de fe en donde quiera ellos están y donde quiera se mueven. Que esas vidas, Señor, que antes estaban completamente ciegos, ignorantes de Jesús, del Evangelio del Reino, hoy se conviertan, Señor, en la persona, en la mujer, el hombre que recibe a Jesucristo y decide seguirte. Gracias por cada uno de los que me están escuchando, porque van a ser tus instrumentos para abrir la puerta de fe en donde se encuentran ahora mismo. Espíritu Santo, guíalos y llénalos. Úsalos poderosamente para que sean el instrumento tuyo de salvación
para que el evangelio del reino sea predicado y para que te manifiestes con poder, Señor, a través de ellos, como lo hiciste a través del apóstol Pablo, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos, a los sordos, a los enfermos, a los que tienen cualquier tipo de mal, cualquier tipo de crisis. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos para que sean sanos, salvos, libres, restaurados, levantados. Así los bendigo y declaro que el Espíritu Santo los guía en donde quiera que vaya, y el poder de tu presencia, el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, los va a estar usando en todo lugar y en todo momento. Así oro dándote las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén, amén, amén. Bueno, es un gozo estar con ustedes. Saludos desde acá, desde Orlando. Nos vemos pronto y les amo, les bendigo. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Que pasen una hermosa noche para los que están de noche y una hermosa semana y un hermoso día para los que me escuchen después. Bendiciones.